22. Y así sucesivamente el incremento en el costo total dentro del incremento del nivel de producción. 300 dentro de 20 nos da 15 y así sucesivamente. Para cada uno de los datos que se van generando en esta columna de costo marginal. Para los efectos del ingreso marginal, pues lo que tenemos que trabajar son incrementos en el ingreso total dividido incremento en el nivel de producción. Y así sucesivamente nos vamos uno a uno. Y ustedes observen que siempre el ingreso medio equivale al mismo valor que el ingreso marginal, con la diferencia que los datos marginales van a ser ploteados en los puntos medios o intermedios de la escala que hubieran tenido. Pero siempre va a ser esta información igual, ingreso medio igual al ingreso marginal, cuando estemos dentro de una estructura de mercado de competencia perfecta. Eso siempre lo he dicho y lo repito, que el precio o ingreso medio es igual al ingreso marginal en una empresa que opera dentro de un mercado de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque en competencia perfecta el precio está dado y es fijo para cualquier nivel de producción. Entonces, esto ya cae prácticamente de cajón, ¿verdad? O sea, ya se deduce que siempre va a ser así, pero en un mercado de competencia perfecta. En un mercado de competencia imperfecta, eso no va a ser así. Entonces, donde hay que poner más atención es, en este caso, pues, viendo cómo se calcula el costo medio y cómo se calcula el costo marginal. En este cuadro agregué 2 columnas más. Esto ya es opcional, ¿verdad? Aunque es recomendable que lo hagan, pues. No obstante que sea opcional, es recomendable que lo hagan. ¿Por qué? Ahorita les explico. Esta columna del beneficio total la obtenemos restando de los datos de columna de ingreso total menos los datos de columna de costo total. Entonces, por eso ustedes ven que los primeros datos son negativos. O sea, no es un beneficio positivo, es un beneficio negativo que equivaldría a pérdida, pues prácticamente. Y es hasta cierto nivel de producción donde ya se revierte lo negativo y comienzan a haber resultados positivos. Esto coincide mucho con lo que observamos en la gráfica que hemos hecho de ingreso total y costo total, ¿verdad? O sea, cuando usamos los instrumentos más generales. Si observamos la siguiente columna, lo que tenemos acá es el beneficio medio, o sea, el promedio por cada unidad producida y vendida. ¿Cómo se obtiene esto? Se obtiene dividiendo el beneficio total, o sea, el que está a este lado, entre el nivel de producción, que es la primera columna. Entonces aquí tenemos el ingreso medio o promedio por cada unidad producida a cada nivel de producción. Vemos que efectivamente es negativo al principio, sigue siendo negativo, 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 después se convierte en positivo, y después, al final, aquí tenemos negativo otra vez. Entonces, eso es lo natural, digamos, lo usual. ¿Para qué nos sirven estas 2 columnas? Pues para tener una idea muy general de por dónde tendría más o menos que ser el nivel de producción que maximiza el beneficio. O sea, por donde estemos más altos en cuanto al beneficio
medio, si estamos viendo instrumentos con instrumentos más específicos, o el beneficio total si estamos trabajando con los instrumentos más generales, que ya lo dijimos en una oportunidad o más de una oportunidad, que no es lo más recomendable. Bueno, lo importante acá es de que ustedes revisen contra lo que ya trabajaron, que espero que así haya sido, si estos datos coinciden con la información que ustedes obtuvieron. Les voy a dar 2 minutos a partir de este momento para que ustedes lo revisen. Si hay alguna duda, pues, por supuesto, plantéela. Si no hay una coincidencia, primero revisen su operación. Y si persiste el error, pues entonces ya lo podemos ver. Pero yo espero que ustedes sí hayan tenido los resultados que corresponden, ¿va? Aunque no tengamos todos los decimales, porque aquí tenemos hasta 5 decimales, aquí 3, aquí hay 6. No, con 2 decimales o inclusive un decimal que tuvieran ahí sería suficiente, ¿va? En estos datos donde hay decimales. Entonces, por favor, revisen, confirmen, corroboren, comparen si efectivamente los datos de estas 4 columnas, al menos, ¿verdad?, coinciden con los resultados que ustedes tienen. 2 minutos. Bueno, ¿cómo estamos? Sí, coinciden los datos con lo que ustedes trabajaron. Buenas noches, licenciado. Sí, Eleni, cuénteme. Fíjense que yo tenía una duda. Sí. O sea, los datos sí están bien. Obviamente hubieron como dijo usted, los decimales fueron los que me variaron un poquito. Pero así como el recuadro que nos presentó primero, donde dice de que tenemos que poner, responda además todos los ítems del siguiente cuadro. Sí, sí. Donde dice lo que es vamos a ver, el NOT y el NOE. Entonces, ahí en ese de niveles de producción, ¿qué colocaríamos? ¿Qué cantidad se coloca? Eso se obtiene de la lectura que se haga de la gráfica, porque hasta ahorita lo único que tenemos son los datos aritméticos. Eso los tenemos que convertir en una gráfica, que es el siguiente paso. No sé si ahí ya pasó usted a plotear la información
y después de bloquear la información, completar las curvas, y a partir de completar las curvas, entonces ya se puede leer el nivel óptimo técnico y el nivel óptimo económico. Oye, no, sí, ahí fue donde, eso sí no lo hice porque no, no sabía qué datos poner, pero Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. De nada, ahorita lo vemos entonces, cómo trasladar esa información que está acá, convertirla en una gráfica. Ya saben, hacemos nuestro ploteo en una gráfica de coordenadas cartesianas, en la que por el lado del eje de las ordenadas vamos a tener la información básica y necesaria para obtener costos e ingresos medios y marginales. O sea, para poder trazar las 4 curvas que vamos a hacer con base a las 4 columnas de información que tenemos acá. La del costo medio, la del ingreso medio, la del costo marginal y la del ingreso marginal, basado en los niveles de producción. Los niveles de producción se miden en la escala sobre el eje de las abscisas. Si ustedes ven acá, estamos en 0 y vamos hasta 800 unidades. Según este gráfico, pues no necesariamente tiene que ser así, puede ser más o puede ser menos. Lo importante es de que nos cubra la información última que tenemos para efectos del ingreso medio y el ingreso marginal, la del costo medio y la del costo marginal. En cuanto a los niveles de producción, pero en cuanto al costo como tal o al ingreso como tal, que son valores monetarios, o sea, aquí estamos viendo unidades monetarias en una escala que va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Porque eso era lo más importante, tener esa información, donde está la mayor concentración de los datos que nos muestra el cuadro aritmético. Vemos acá, el costo medio, 25 es el dato más alto, y de ahí comienza a bajar, y vuelve a subir para hasta 10. Con el ingreso medio no tenemos problema. Con el costo marginal, el dato más alto es 22. Allá y aquí 25. O sea, teniendo una escala que nos permita tener cómo dibujar, cómo plotear estos datos, es más que suficiente. No hay por qué ampliar la gráfica. Tal vez lo que sí es conveniente, ya que ustedes trabajan con el papel milimetrado, es ampliar las escalas, ¿verdad? Para que tengamos más información. Y tal vez no tanto acá, ¿verdad? Sino en los niveles de producción. Porque como lo que interesa leer es el nivel de producción que maximiza el beneficio, o sea, el nivel óptimo económico, y el nivel de producción que minimiza los costos, o sea, el nivel óptimo técnico. Entonces acá tal vez es donde necesitamos tener una escala mucho más amplia para que nuestra lectura sea más exacta. Pero ya eso ya es criterio de cada analista y de acuerdo a la disponibilidad que tiene en el gráfico que va a realizar. Entonces aquí tenemos una escala que nos permite precisamente obtener para cada nivel de producción esa información. Se puede plotear muy bien. Lo único que recuerden que los datos marginales, o sea, el del costo marginal y el ingreso marginal, van en los puntos medios de la escala, no en los puntos exactos. Por eso fue que creamos acá, en esta columna de nivel de producción, estos renglones, que son renglones abiertos, que podrían ser como auxiliares, que nos permite meter precisamente
dato de dónde va a ser el punto medio o intermedio en la escala de los niveles de producción para plotear exactamente allí, según el nivel de producción, en el punto intermedio, el dato que corresponda al costo marginal y el que corresponda al ingreso marginal. Entonces, ese es, digamos, como un cuidado que hay que tener siempre para que no se distorsione la respuesta, porque de eso depende, porque realmente el nivel óptimo económico más ventajoso de producción se va a lograr cuando el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Entonces, ojo con esa información de dónde la vamos a plotear con exactitud, ¿verdad? Entonces, si vemos acá los puntos rojos, estos cuadritos rojos representa la información que tenemos en la columna de datos de costo medio. Entonces, ustedes chequean este punto que está acá, es en el nivel de producción 700. Podemos agarrar cualquier punto. Este que está acá es en el nivel 300, a un costo de 5. Este ha de ser como un costo de no sé, 10. Veamos lo que nos dice la gráfica. El costo medio ahí anda en 9.3333. O no, es en el siguiente, ¿verdad? Sí es 10, el último. El punto último es 10. El otro que vimos es 5.25. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero eso lo tenemos que hacer aquí en la gráfica. O sea, trasladar la información de tal manera que podamos plotear cada punto en donde corresponde. Como es costo medio, sí va en el punto exacto, ¿va? O sea, a nivel 710, a nivel 300 es 5, y así sucesivamente. El ingreso medio, por ejemplo, ya sabemos que el ingreso medio está en 8. Para todos los casos es 8. Para cualquier nivel de producción, que equivale al precio de venta, el ingreso medio. Pero que también en este tipo de mercado el ingreso marginal es igual al ingreso medio. Por eso tenemos acá dos tipos de información. El de color celeste que vemos aquí es el ingreso marginal. Esos puntos están respondiendo a la información de la columna de ingreso marginal, mientras los triángulos verdes están respondiendo a la información de la columna de ingreso medio. Entonces, luego tenemos la del costo marginal. Estas X en gris o morado son las que representan el costo marginal, según lo que nos dice el cuadro, ¿va? Porque de ahí estamos obteniendo la información. Esta primera está en un punto medio, esta en otro punto medio, esta en otro punto medio de la escala de valores. Todos estos están en puntos medios, todos los marginales. Y ahí ya tenemos la base para poder convertir esa información de las 4 columnas, ¿verdad?, y que han sido ploteadas en esta gráfica, uniendo cada uno de esos puntos conforme les corresponda y convertirlo en una gráfica como esta. Observen que aquí estamos uniendo el punto rojo con el punto rojo y así sucesivamente, punto a punto rojo, que lo que representa es el costo medio. Esta es la curva del costo medio obtenida de la columna de costo medio.
y está ploteada y luego dibujada sobre los puntos exactos de la escala de valores. Veamos el ingreso medio. El ingreso medio lo tenemos en esta línea horizontal verde, representa el ingreso medio y son 8 quetzales, ¿ya? Porque es el precio de venta de cualquier nivel de producción. Eso se extiende al infinito, ¿va? Como ustedes saben, porque es el precio de mercado y el precio de mercado está dado y es fijo para cualquiera de los productores que quieran entrar al mercado. Van a encontrar que el precio está dado en 8 y que ahí ellos podrían ofertar de acuerdo al nivel de producción que mejor les satisfaga por los beneficios que va a obtener. Pero para eso tiene que trabajar sus ingresos medios, que en este caso equivale a la misma línea, ¿verdad? Esta que está aquí es el ingreso marginal, y las de costo marginal, que es esta línea que está trazada acá, está dibujado ya uniendo los puntos donde se ploteó la información de la columna de costo marginal. Entonces, ya que tenemos la gráfica con las curvas, comenzamos a buscar cuál es el nivel de producción que maximiza la ganancia o maximiza el beneficio, utilidad o ganancia. Sabemos, ¿verdad?, porque eso ya fue mencionado, que donde se corta la curva del costo marginal o corta de abajo hacia arriba a la del ingreso marginal, en ese punto es la clave que nos dice que aquí es el nivel de producción que maximiza el beneficio, o sea, el nivel óptimo económico. Por eso aquí esta flechita está señalando donde se da la igualdad del ingreso marginal con el costo marginal. Por supuesto que aquí hay más coincidencias, ¿verdad?, en ese punto. Aquí también coincide el ingreso medio en este punto. O sea, hay tres elementos que coinciden en el mismo punto. Pero lo importante es verificar, confirmar que el ingreso marginal sea igual al costo marginal y que la curva del costo marginal la esté cortando de abajo hacia arriba. Porque esa misma información la tenemos acá, un cruce de datos, una intersección de costo marginal con ingreso marginal y con ingreso medio en este punto. Pero este punto no es el nivel de producción que maximiza el beneficio, ¿ah? Por el contrario, aquí todavía va en un eje o en una situación en donde todavía hay pérdidas y lo que se quiere es obtener la máxima ganancia. Entonces, en este punto, ¿verdad?, que ya nos indica que aquí es el nivel óptimo económico o de máximo beneficio, lo trazamos una perpendicular. Esta es una nueva línea que la trazamos hacia el eje de las abscisas, con el objeto de leer acá en los niveles de producción a cuánto asciende el nivel de producción. Entonces, de acuerdo a la escala que hemos trazado acá, leemos a cuánto asciende este valor, donde toca esta línea perpendicular que hemos trazado hacia el eje de las abscisas. Entonces aquí leímos que el nivel de producción donde llega a este punto es 450, según la escala que estamos utilizando acá.
toda esta escala que estamos utilizando acá, pues estamos entre 400 y 500. Se supone que aquí está un poco ajustado, pero el nivel que asumimos nosotros que era el correcto era 450. Ahora lo que necesitamos saber es, a este nivel de producción, ¿cuánto cuesta producir una unidad? Recuerde que como estamos con los instrumentos más específicos o analíticos, todos los resultados están en términos de unidad. O sea, los costos y los ingresos representan el costo o el ingreso de una unidad a este nivel de producción. Ahí está la diferencia. Que a este nivel de producción tiene un costo. A este nivel de producción tiene otro costo. A cualquiera de los niveles de producción tienen costos diferentes, pero a nosotros nos interesa este. Entonces, ¿cuánto cuesta producir una unidad cuando se da este punto que llamamos nivel óptimo económico o más ventajoso de producción? Entonces, lo que necesitamos y lo que andamos buscando es el costo medio. O sea, el costo en promedio de producir una unidad a ese nivel de producción. Entonces, donde esta perpendicular corta a la curva del costo medio, es a partir de este punto, nos vamos hacia el eje de las ordenadas a leer. En esta escala de valores monetarios, ¿cuánto es el costo o a cuánto asciende el costo de producir una unidad? Y de acuerdo a lo que deducimos, es que producir una unidad al nivel de producción 450 equivale a un costo de 5 quetzales con 50 centavos. Por eso tenemos aquí 5.50. El precio de venta es 8. El costo de producirlo, 5.50. Entonces, ya tenemos esa información. Esto nos va a servir para el cuadro que decía Demi. ¿De dónde obtuvimos esa información? Aquí está. El nivel óptimo económico más ventajoso, Noé, está en 450. Nivel de producción, 450. El ingreso medio o promedio, 8. El ingreso marginal, 8. El costo medio, que es el que acabamos de ver, 5.50. El costo marginal, 8. Por diferencia, 8 menos 5.50 nos da un beneficio medio de 2.50 a este nivel de producción. Ya vamos a ver cómo obtenemos los datos de ingreso total y costo total. Bueno, ya que tenemos esa información, vamos a obtener la otra, la que se refiere al nivel óptimo técnico o de mínimo costo. El nivel óptimo técnico de mínimo costo lo obtenemos cuando la curva del costo marginal es igual a la curva del costo medio. O sea, donde se corta, donde se iguala. Y eso está acá en este punto. Este que está acá. Aquí donde estoy moviendo el cursor. Entonces, a partir de este punto, trazo una perpendicular al eje de abscisas para leer a cuánto asciende el nivel de producción que me marca aquí este eje donde estoy midiendo los volúmenes de producción o los niveles de producción. Y resulta que en este punto son 400 unidades, que coincide muy bien, ¿verdad? En el cuadro coincide con 400 unidades también. Lo que necesitamos saber acá de nuevo es, bueno, ¿a qué precio se venden
cada una de estas unidades producidas a este nivel. Pues se venden, o sea, el ingreso medio es siempre 8. Que ya dijimos, el precio está dado y es fijo para cualquier nivel de producción. Entonces, que venda más o venda menos, siempre va a vender a 8. Entonces, el ingreso medio es 8, el ingreso marginal es 8. Y eso lo leemos con solo subir esa línea, a prolongarla hasta acá y leer ingreso medio e ingreso marginal. Pero lo que interesa más en este momento es establecer a qué costo, cuál es el costo mínimo, porque eso es lo que estamos estableciendo ahí, cuál es el costo mínimo de producir una unidad en ese nivel de producción. Entonces, tomamos de este punto y nos vamos hacia el eje de las ordenadas a leer aquí, donde están los valores monetarios de ingresos y costos. Como estamos trazando la perpendicular desde el punto de intersección de la curva del costo medio, lo que vamos a leer aquí es el costo medio. No vamos a leer otra cosa, sino la del costo medio. Y acá, en este punto, el costo medio, de acuerdo a la escala, es 5.25. Inclusive, creo que en el gráfico hay un dato que nos dice exactamente eso, ¿verdad? Miren acá, 5.25 dice, ¿verdad? A un nivel de producción de 400 unidades. El costo medio o promedio es 5.25. O sea, podemos corroborarlo incluso con el cuadro, pero lo estamos leyendo directamente de la gráfica. Entonces, 5.25 es el costo de producir una unidad cuando la empresa va a producir hasta 400 unidades. Y efectivamente 5.25 es menos que 5.50. Quiere decir que efectivamente cumple con la normativa de que es el mínimo costo. Se produce al mínimo costo en el nivel óptimo técnico. ¿Cuál es el ingreso? ¿Cuál es el costo marginal, etcétera? Eso lo leemos aquí mismo. Costo marginal es igual al costo medio. Entonces quiere decir que el costo marginal es igual a 5.25. Entonces vamos directamente aquí a la gráfica. Ya sacamos las 400 unidades que se producen en el nivel óptimo técnico, o sea, el de mínimo costo. Nivel de producción 400. ¿A cuánto asciende el ingreso total? Sabemos que se vende una unidad en 8, porque es el precio de venta de cualquier cantidad o niveles de producción. 8, bueno. Pero a ese nivel se producen 400. Entonces, ¿cuál será el ingreso total? Multiplicamos el valor del ingreso medio, o sea, el precio, por el número de unidades producidas a este nivel. Es 8 por 400. Nos da 3.200. De igual manera podemos hacer en el nivel óptimo económico, ¿no? ¿A cuánto asciende el ingreso total? Si estamos vendiendo 450 unidades a un precio o ingreso medio de 8, pues multiplicamos 8 por 450 unidades. Eso nos da 3.600. Entonces, aquí tenemos 3.200 y aquí 3.600. Pero ¿cuánto nos cuesta producir esas 400 unidades en el nivel óptimo técnico? Nos vamos al costo medio. El costo de producir una unidad es 5.25 por el número de unidades producidas en este nivel de producción, 400.
Quiere decir que el costo total de producir las 400 unidades a 5.25 cada una es 2.100. De igual manera lo podemos ver acá en el lado del nivel óptimo económico. Se producen 450 unidades, pero el costo de cada una de ellas es 5.50. Entonces tenemos que multiplicar el costo de una unidad por las 450 para que nos dé el costo total. Entonces 5.50 por 4.50 nos da 2.475. Comparemos, ¿verdad? Los costos totales son menores en el nivel óptimo técnico en comparación con el nivel óptimo económico. Sí, efectivamente, porque en el nivel óptimo técnico el costo es el mínimo, 5.25, respecto al otro costo, que es 5.50. Entonces tiene razón para que haya una diferencia. Bueno, pero queremos saber cuál es el beneficio total. O sea, cuánto gana la empresa en el nivel de producción 400. O sea, si ahí cortara la producción y decide producir solo 400 unidades y llevarlas al mercado. Entonces, a los ingresos totales le resta los costos totales. Quiere decir que le genera una utilidad de 1.100 por cada ciclo de producción que realice cada 400 unidades. 400 unidades ahorita a producir, otras 400 unidades a producir, y así, ¿verdad? En los ciclos de producción. 1.100 quetzales. Pero si quisiéramos saber cuánto se gana por cada unidad producida y vendida a este nivel de producción, hay dos mecanismos, ¿verdad? Dos formas. Una es que dividamos el beneficio total dentro del nivel de producción. O sea, 1.100 dividido entre 400 nos da el beneficio medio o promedio, serían 2.75. O sea, la empresa ganaría 2 quetzales con 75 centavos por cada unidad producida y vendida cuando corta, ¿verdad? Llega al nivel de producción óptimo técnico o de mínimo costo. Veamos qué pasa con el nivel óptimo económico o más ventajoso. Tenemos que al ingreso total le restamos el costo total y nos da un beneficio total a 3.600. Le restamos 2.475, nos da un saldo de 1.125. Por cada ciclo de producción a 450 unidades. No 400, ¿verdad? 400 ya lo vimos. A 400 nos da una utilidad, pero a 450 nos da otra utilidad. Si quisiéramos saber cuánto genera cada unidad de beneficio, tenemos esos dos métodos, ¿verdad? Al beneficio total, el beneficio total lo dividimos entre el nivel de producción. Nos queda un beneficio en promedio o medio de 2.50. La otra forma sería que al ingreso medio le restemos el costo medio. Si a 8 le restamos 5.50 nos da 2.50. Como en este caso, si a 8, que es el ingreso medio, le restamos el costo medio, que es 5.25, nos da 2.75. Entonces aquí está la paradoja, ¿va? ¿Cómo es eso que el nivel de producción que maximiza el beneficio, la utilidad o ganancia es cuando la empresa gana 2.50
por unidad producida y vendida, y no cuando está ganando 2.75 por unidad producida y vendida. Esa es la paradoja. Pues precisamente esa diferencia se compensa precisamente con el nivel de producción, porque hay una producción adicional, una producción marginal, que es la que está generando ese beneficio marginal que finalmente compensa el costo de producir a ese nivel de producción. O sea que los ingresos marginales cubren los costos marginales y todavía dejan un beneficio extra que es acumulativo y que al final de cuentas se convierte en un beneficio extraordinario para el productor. Y eso lo vemos acá. El beneficio total son 1.100 cuando se producen 400 unidades. Pero cuando se producen 450 es 1.125. Quiere decir que hay 25 quetzales adicionales de beneficio total cuando se produce una cantidad extra, extraordinaria o marginal de 50 unidades. Por eso dice aquí la diferencia entre producir al nivel óptimo técnico o producir al nivel óptimo económico es de 25 quetzales adicionales, lo cual denota que es más ventajoso producir al nivel óptimo económico. Así de sencillo. El volumen de la producción, esas unidades marginales, es lo que al final compensa el beneficio en el costo para poder ganar un beneficio extra. Bueno, no sé si tienen dudas hasta este momento. Licenciado, solo para que me quede así un poco más clarito, lo Sí. que es el nivel óptimo económico es donde se une la línea de ingreso marginal y el costo marginal. Sí. Y el nivel óptimo técnico es cuando la curva marginal es igual a la CME, ¿cuál era? Costo medio. Sí, eso. Costo medio. O sea, Entonces, el nivel óptimo es una relación de costos. Si se dan cuenta, el nivel óptimo técnico es una relación de costos medios y costos marginales. Y el nivel óptimo económico es una relación de marginales, costos e ingresos marginales. Tal vez le puede servir de clave mnemotécnica eso, ¿va? ¿alguien? Gracias. De nada, de mí. Buenas noches. ¿Solo podría repetir la última parte que dijo? Lo de los costos marginales y costos medios. Por favor. Sí. Para establecer el nivel óptimo económico más ventajoso hay una relación de costos e ingresos marginales. Ahí la clave es la palabra marginal, donde la curva del costo marginal corta a la del ingreso marginal, que es en este punto. En tanto que en el nivel óptimo técnico o de mínimo costo es una relación de costos medios con costos marginales, que es en este punto. Y de ahí, por supuesto, para sacar el nivel de producción es solo bajar perpendicularmente para leer sobre el eje de las abscisas, ¿verdad? De cuánto estamos hablando aquí o de cuánto estamos hablando aquí. Ahora sí. Sí, muchas gracias, licenciado. De nada, Ronald. Bueno, si no hay dudas, veamos aquí un comparativo, ¿ah? Eso es más que todo para una referencia, que miremos cómo efectivamente contribuye o colabora
hacer una gráfica con instrumentos más específicos o analíticos, porque nos tiende a dar un dato más exacto para establecer el nivel óptimo técnico y el nivel óptimo económico, porque aquí no es tan exacto, porque aquí estamos hablando de volúmenes muy amplios. Y además no nos permitiría establecer el costo medio, ¿verdad?, ni el costo marginal en estos datos, porque están tomados en montos totales, mientras que aquí estamos hablando en términos de unidad, ¿ya? Por cada unidad, cuánto cuesta, cuánto genera, etc. Bien, a la conclusión que hay que llegar es que producir y vender hasta que el costo marginal es igual al ingreso marginal resulta más ventajoso. Esa es, digamos, la máxima que hay que tener, que efectivamente producir y vender hasta que el costo marginal se iguale con el ingreso marginal, que es lo que nos define el nivel óptimo económico o más ventajoso. ¿Cuál es la razón? ¿Va? Es decir, ¿por qué se sucede eso? ¿Por qué se garantiza eso? La razón es que el ingreso de producir una unidad más, observe, producir una unidad más, o sea, marginal, cubre satisfactoriamente los costos de producir esa unidad adicional, generando una utilidad marginal. Esto es válido hasta que tales ingresos dejen de cubrir los costos de producir unidades adicionales. Si quieren ustedes, recordemos un poco el ejemplo de la persona que vende hot dogs. Llega a un nivel de producción donde logra minimizar el costo, pero tiene ventajas, sobre todo de que tiene el costo fijo, los factores fijos de producción están ahí disponibles. Y también dentro de los factores variables hay sobrantes, ¿verdad?, de materia prima. Tal vez no las salchichas, no, porque están cuantificadas, y los pirujos o los panes están cuantificados uno a uno. Pero si hablamos del guacamole, o hablemos de repollo, o hablemos de la salsa, son, digamos, extras de factor que ya están consideradas como costo en las unidades producidas y vendidas hasta un nivel de producción. O sea, ya está pagado, como quien dice, ¿verdad? Ya está pagado el repollo, ya está pagado los aguacates, y ya está pagado el carbón, ya está pagado las salsas. Entonces, producir y vender una cantidad extra de hasta donde ya nos pagó efectivamente esos factores, pues resulta ventajoso, porque el costo, al final de cuentas, está compensado con los ingresos adicionales de vender esa cantidad adicional, ¿verdad? 5 hot dogs más que se vendan, en la que el costo va a ser nada más extraordinario, por así decirlo, probablemente la salchicha y el pan, porque ya tenemos el aguacate, tenemos el repollo, tenemos el carbón encendido, tenemos a la persona que prepara, todo eso ya está pagado. Pero el hecho de vender una cantidad adicional genera una utilidad adicional que compensa prácticamente todos los demás costos. Entonces, por eso dice aquí, la razón es que el ingreso de producir una unidad más, por supuesto no estamos hablando de una, sino un determinado volumen, que eso no lo dice la gráfica, cubre satisfactoriamente los costos de producir esa unidad adicional, generando una utilidad marginal. Y eso es válido hasta que tales ingresos dejen de cubrir los costos de producir unidades adicionales. O sea, va a llegar un momento en que efectivamente ya los costos se igualen con los ingresos. Y ahí ya no va a haber ganancia. Ahí va a haber
No va a haber pérdida tampoco, pero ya no va a haber ganancia extraordinaria. Entonces, lo ventajoso es producir esa porción de unidades adicionales que compensan con el ingreso los costos marginales de producirlos, hasta el punto donde ya se agote precisamente esa ventaja, esa diferencia entre ingresos marginales con costos marginales. Por eso el nivel de producción más ventajoso, o sea, de máximo beneficio, se alcanza cuando el costo e ingresos marginales son iguales. O sea, ahí está dicho lo mismo de muy diferente manera, pero es lo mismo. Cuando la curva del costo marginal corte a la curva del ingreso marginal, ahí se corta la producción para obtener el máximo beneficio. El beneficio económico o equilibrio económico de la empresa. Se corta antes la producción, donde el costo es mínimo, ¿verdad? Objetivamente es mínimo. Sin embargo, está perdiendo la posibilidad de ganar extraordinariamente una cantidad X si siguiera produciendo hasta el nivel de producción óptimo económico. Entonces esa es la respuesta de ese análisis del por qué es más conveniente producir al nivel óptimo económico y no al nivel óptimo técnico. Aunque objetivamente sea cierto que en el nivel óptimo técnico es el más económico, el más barato, perdón, el costo mínimo. Bueno, ¿tenemos dudas? Porque si no, vamos a entrar ahorita a un tema, digamos, diferente, aunque obviamente está relacionado porque estamos en la teoría de la oferta, recuerden. Hasta ahorita solo hemos revisado cómo es el comportamiento del productor individual con respecto a la producción, considerando sus costos de producción, tanto desde el punto de vista total o global de costos e ingresos, como costos e ingresos medios y marginales. Entonces tenemos que ver cómo se enfrenta este productor al mercado, cómo es la oferta del mercado y cómo toma sus decisiones para participar dentro del mercado. ¿Dudas? ¿Dónde la vas a comer? ¿Ahorita estamos comiendo? ¿No hay duda? No. Pues lo voy a comer solito. Bueno. Entonces vamos a la oferta de mercado. Bien, en la oferta de mercado comenzamos con un tema muy importante que se llama derivación de la oferta individual y de mercado. O sea, cómo derivamos la oferta del productor para llevarla al mercado. ¿Qué le hace a él tomar la decisión de presentar en el mercado? Naturalmente que en los ejercicios anteriores vemos que efectivamente a él le interesa, él se ve motivado a llevar donde obtiene la máxima ganancia, el nivel óptimo económico. Pero veamos ahora cómo se enfrenta a ese mercado. Dentro de este tema vamos a hacer una referencia al mercado de competencia perfecta y sus características. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones, solo vamos a hacer, como dije, una referencia bastante breve, pero que además sea sustanciosa para que no nos olvidemos que estamos dentro de un marco teórico, ¿tá?, que tiene determinadas características, y esas determinadas características es la que le dan cuerpo, le dan pues la forma a ese concepto, más bien categoría, que llamamos mercado de competencia perfecta.
No, no nos perdamos de vista. Este es un modelo que considera algunos supuestos, algunas características que debe considerarse para insertar dentro de ese modelo la producción del empresario que actúe dentro de una determinada industria en el mercado de competencia perfecta. También tenemos que hacer una revisión para comprender a qué nos referimos cuando hablamos de niveles de beneficio. Básicamente considerando 3 niveles de beneficio: el beneficio normal, el beneficio supernormal y el beneficio subnormal. Entonces, hay, digamos, una definición para cada uno de ellos y que naturalmente le van a afectar, para bien o para mal, le va a afectar al empresario, al productor, y es lo que en algún momento toma en consideración para actuar dentro del mercado. Luego vamos a hacer la derivación de la curva de oferta individual y cómo la vamos a replicar para que sea la oferta de mercado. Ya sabemos que en el caso, hay una similitud con el caso del análisis de la demanda. Se recuerda que establecimos en algún momento a través de las curvas de indiferencia cómo el consumidor actuaba de una manera, considerando sus necesidades, pero también considerando los precios, sus ingresos, para llegar a la mayor satisfacción. Aquí hay un poquito de variación porque fundamentalmente lo que motiva, lo que incentiva también al productor es los niveles de utilidad o ganancia, o sea, esos niveles de beneficio, sea beneficio normal, supernormal y eventualmente el subnormal. Entonces son, digamos, elementos que toma en consideración, que son objetivos y subjetivos a la vez, para que el productor tome las decisiones de participación en el mercado. Pero tenemos que hacer una derivación de la curva de oferta del empresario o del productor y luego convertir esa curva de oferta individual en una curva de oferta de mercado, que en términos muy sencillos diremos que es la suma de las ofertas individuales, ¿verdad? O sea, como en el caso de la demanda, cuando estábamos en la demanda individual, luego vimos la demanda de mercado. ¿Qué dijimos de la demanda de mercado? La suma de las demandas individuales. Igual, acá, la oferta de mercado va a ser la suma de las ofertas de mercado. Pero, ¿cómo es que el empresario, la unidad productiva, oferta? ¿Cuál es su curva de oferta? Que hasta ahorita establecimos con base a los costos los niveles de producción. Pero ¿cuál va a ser su proyección, su propuesta frente a un mercado que ya está establecido y sabe que los precios están dados y son fijos para cualquier nivel de producción? Eso es lo que vamos a ver de una manera aquí un poco más detallada. Luego la definición de oferta de mercado, la función de la oferta, la tabla de oferta y la curva de oferta. Vamos a llegar a la ley fundamental de la oferta, la variación de la oferta y de la cantidad ofrecida y la elasticidad de la oferta-precio. Si se dan cuenta, estos prácticamente 4 últimos puntos son muy similares a lo que hablábamos de la demanda. Inclusive, muchos de los instrumentos que utilizamos para el análisis de la demanda, vamos a aplicarlos aquí en el análisis de la oferta, pero como que si fuera un espejo. Aquí tenemos la demanda y aquí tenemos la oferta. Entonces, ¿cómo se mira esto en el espejo? Se va a ver un poco diferente, claro, porque las motivaciones y los incentivos que tiene el productor son diferentes de las motivaciones e incentivos que tiene el consumidor. Pero hay mucha, similitud en el análisis. Bueno, entrando ya en materia.
el mercado de competencia perfecta. Las características, que ya las hemos mencionado, pero solo recordémosla. Hemos dicho que un mercado de competencia, en el mercado de competencia perfecta, sobre todo, pura y perfecta, le dicen algunos pura porque tiene determinadas características y perfecta porque ya tiene otras características, pero hablando de competencia perfecta, ya estamos sumarizando, estamos considerando todas esas características que le hacen o tienden a ser perfecto. La primera de ellas es de que existen muchos compradores, o sea, consumidores, pero también muchos oferentes, muchos vendedores. ¿Ya? Es un mercado atomizado, porque hay muchos. El mercado es tan amplio que tiende al infinito, o sea, no hay límites para cualquiera que quiera entrar y producir y que quiera entrar y consumir o comprar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características que tiene este tipo de mercado, que son muchos compradores y muchos vendedores. O sea, la atomicidad. Realmente el mercado es tan grande que cada productor es ínfimo, ¿verdad?, en cuanto a su participación. Aún así, esté llevando miles de unidades de oferta al mercado. No representa mayor cosa frente al gran volumen de todos los demás que están participando en ese mercado. Esa es, digamos, una de las características que podríamos decir como supuesto del mercado de competencia perfecta. El otro tema es de que estamos hablando de un producto homogéneo en calidad y cantidad. Todas las especificaciones son iguales para todos. Producto homogéneo quiere decir que es igual cualquier vendedor que esté vendiendo frijol. Asumamos de que el frijol tiene la misma calidad, que es del mismo tamaño, la misma densidad, la misma textura, el mismo color, etc. A eso se refiere a la homogeneidad. O sea que el comprador o el consumidor le puede comprar a cualquiera. O sea, no se preocupa por comprarle a don Juan porque el frijol de don Juan es mejor que el frijol de don Francisco. No, es igual, lo mismo, no importa a quién se le compre. Sobre todo porque recuerden que el precio está dado y es fijo. Entonces cualquiera no puede ni bajar ni subir el precio. Claro, alguien lo podría hacer. Eso sí, como hay libertad, alguien podría decir, bueno, si el precio de la libra de frijol es a 5, yo la voy a dar a 6. La voy a ofrecer a 6. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar? Si en ese mercado que es infinito, que hay, una participación de tantos que venden y tantos que compran, y que además hay información del mercado que es libre, todo el mundo está enterado. Entonces, lo más seguro es que si quiere vender a 6, nadie le va a comprar. Sencillamente porque todos los demás están vendiendo a 5 porque es el precio del mercado. Y este que pretende vender a 6 se va a quedar con toda la producción porque todo el mundo sabe que el precio de mercado es 5 y que va a conseguir a 5 con cualquiera de los otros productores y vendedores que estén en el mercado. Entonces sería ilógico, sería tonto que alguien se quisiera pasar de listo de pretender vender su volumen, lo que está llevando al mercado, a 6, cuando todo el mundo está vendiendo a 5. Tampoco podría bajarle el precio, porque, claro, lo puede bajar, es libre, ¿va? Entonces, si todo el mundo está vendiendo a 5 y él dice, voy a vender a 4, por supuesto, lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Si vende a 4, si le pone el precio de 4, lo más seguro es que, como todo el mundo se va a enterar que está vendiendo a 4, va a llegar inmediatamente, absorbe la producción, se queda sin nada, el productor. Los que compraron, pues, se llevaron su producción, su consumo a 4, pero ahí terminó todo. Es ilógico para un productor
que sabiendo que el precio de venta es 5, que todos venden a 5, cualquier cantidad que quiera vender a 5, la va a vender, porque va a decidir vender a 4. Otra cuestión ilógica, totalmente, ¿va? Entonces, tiene que tomar el precio, y el precio es de 5 y vender a 5, no hay problema, porque el producto es homogéneo en cantidad y calidad. Libre acceso al mercado, tanto compradores como vendedores. Cualquiera puede llegar, cualquiera puede vender, sea un terrateniente que tenga, a ver cuántas caballerías de tierra cultivando frijol, así va a llevar de cantidad al mercado de frijol. Pero así podría ser un pequeño productor de frijol que tenga solo unas cuantas varas o cuantas hectáreas o manzanas, o inclusive alguien en su casa que tenga un pedazo de terreno y siembre frijol y decide que va a ir a venderlo al mercado, que sabe que el mercado se va a vender el frijol, independientemente de la cantidad que lleve. Entonces, por eso se dice que hay libre acceso al mercado, no hay ninguna limitación, no le están poniendo ningún impuesto, no hay ninguna barrera, no hay esas barreras fitosanitarias, no, cualquiera lo puede hacer independiente, tanto para vender como para comprar. Entonces, libre acceso al mercado. Por otro lado, la información ilimitada que mencionaba sobre las condiciones que rigen el mercado. ¿Cuáles son esas condiciones que rigen el mercado? El precio, la calidad, la cantidad, las expectativas que se tengan, etc. Y libre y completa movilidad de los factores de producción. O sea, tanto el terrateniente como el que tenga determinadas hectáreas o manzanas, o el mismo productor individual en su casa, tiene acceso a la pala, a la piocha, a la semilla, al agua, etcétera, para poder producir el frijol. O sea, no hay ninguna limitación para que no lo pueda tener. Es libre. Entonces, todas estas condiciones, ¿verdad?, que son bastante utópicas hasta cierto punto, se van a manifestar en un mercado de competencia perfecta. Sí, con el ejemplo del frijol tratamos de llevarlo un poquito a que se comprenda. Por supuesto que esto no es necesariamente así, ¿verdad?, para todos los casos, y tal vez ni siquiera para el frijol, pero es lo que más podemos hacer para acercarlo al ejemplo. Pues bien, esas son las condiciones, ¿verdad?, o las características que rigen a un mercado de competencia perfecta. Bien, ¿cuál es la importancia del modelo? La unidad productiva individual puede ser sometida al análisis de los niveles de beneficios y permite además determinar el volumen de producción que puede generar la máxima ganancia o, en su defecto, la mínima pérdida. Aquí ya estamos hablando de pérdida, ¿eh? Ya van a ver por qué. Entonces, lo que vemos acá en esta gráfica, muy sencilla, es la curva de la demanda del bien X a la que se enfrenta cada empresa en un mercado competitivo. La curva de demanda, o sea, lo que nos quiere decir esta gráfica es de que no importa la cantidad que se lleve al mercado, mucha, poca o regular, la demanda es infinita. La elasticidad es perfectamente elástica. Quiere decir que se puede llevar la cantidad que se quiera y siempre se va a vender. Siempre y cuando sea ese precio. Es el precio que determinó el mercado. Vamos a ver cómo se determina el precio del mercado, por supuesto. Cuando las fuerzas de oferta y demanda llegan a un acuerdo y de ahí surge precisamente el precio de mercado. Eso lo estamos dando por supuesto en este momento, pero ya vamos a ver cómo es que se establece el precio de mercado. La empresa o unidad productiva debe aceptar el precio, lo que hemos dicho, siempre. Leroy Miller es un autor, denomina a la empresa que opera dentro de esta estructura de mercado como una tomadora de precios.
ya que su producción y oferta es tan pequeña relativamente, porque ya les dije, puede ser un terrateniente que tenga varias caballerías y todas las tiene dedicadas a la producción de frijol. Pero aún así, su producción es tan pequeña relativamente con respecto a todas las necesidades del mercado, o sea, a la demanda de mercado, que no afecta de manera alguna la oferta y demanda total del mercado. Lo que les decía, alguien quiere vender a 4, el precio es 5, oficialmente es 5, quiere vender a 4, véndalo, pero no va a alterar para nada las condiciones del mercado, solo termina su producción, se va y los demás siguen vendiendo a 5, no hay problema, antes y después. Y no puede ponerlo a 6 porque no va a haber nadie que compre a 6 porque todo el mundo sabe que el precio de venta de mercado es 5. Entonces, no importa qué tanto, mucho, poco o regular, pero de cualquier manera las condiciones están dadas, el precio está dado y la empresa lo único que tiene que hacer es aceptar el precio y vender lo que quiera vender. Bueno, aquí hay un recordatorio de los flujos o corrientes real y monetario. ¿Se acuerdan del principio? En las primeras clases que hablamos respecto a los factores de la producción y las remuneraciones a esos factores de la producción. Aquí estamos nada más recordando cuáles son los factores de la producción y cuáles son sus remuneraciones. Donde interesa poner un poquito de referencia adicional ahora, o atención adicional ahora, es con respecto a los beneficios. Porque la capacidad empresarial, su remuneración son los beneficios. En otras palabras, la ganancia, la utilidad que tenga el empresario, así se va a pagar, así se va a compensar. Y la suma de todos estos costos o factores de la producción, ¿va? La sumatoria de costos, equivale a la sumatoria de todas estas remuneraciones que al final tiene que ser equivalente al precio de mercado. ¿De qué dependen los beneficios? Ahí viene ahora la pregunta. Hay empresarios, no todos los empresarios son iguales, partiendo de eso. No todos los que venden frijol son iguales. Unos son más eficientes, otros son medianamente eficientes y habrán otros que son ineficientes en el uso, la administración de los factores de la producción. Y va a depender de eso, recuerden, por la curva de costos, que unos ganen más y otros ganen menos. A pesar de que el precio está dado y es fijo en el mercado. El beneficio no depende directamente de eso, depende de cuál sea su comportamiento hacia el interior de la empresa. En otras palabras, qué tanto está utilizando con eficiencia y eficacia los factores de la producción. Cuanto más eficiencia y eficacia aplique en la racionalización, en el uso de los costos de los factores de la producción, es obvio que va a generar una mayor utilidad o ganancia, o beneficio, como se le llama. Entonces, habrán quienes sean muy eficientes, van a ganar mucho, tomando el precio de mercado. Otros que no sean muy eficientes van a ganar determinada cantidad, aunque el precio esté dado, y otros que van a ganar menos que esos dos eficientes y los medio eficientes. A eso se le llama niveles de beneficio. Hay un nivel de beneficio súper normal. Hay un beneficio normal y hay un beneficio subnormal. Esas son las tres categorías que maneja la economía, la microeconomía, para establecer qué tanto está ganando cada uno de los empresarios dentro del mercado al cual está aplicando. Aquí,
el precio incluye el valor de todos los costos, incluyendo el beneficio, o sea, la remuneración a la capacidad empresarial, que es un valor variable sujeto a la racionalidad en el uso de los demás factores, o sea, la rentabilidad, en otras palabras. En ese esquema puede calificarse de normal, supernormal o subnormal. ¿Cómo identificaríamos un beneficio normal? La diferencia positiva entre ingresos y costos que el empresario acepta como suficiente para permanecer dentro de la industria. Fíjense que no es una cantidad ni porcentual ni absoluta. No dice, yo quiero ganar 10 o quiero ganar 5 o quiero ganar el 20%. No, es una cantidad X, pero que al sujeto lo hace sentir, al empresario, satisfecho por estar dentro de esa actividad industrial, esa actividad empresarial. Entonces, y que lo hace que se mantenga dentro de la industria, que no esté pensando en mejor tirar la toalla, como decimos nosotros, ¿verdad? Usualmente, sino en permanecer haciendo lo que está haciendo porque se siente bien, acepta el beneficio, es aceptable, es satisfactorio, es suficiente, es lo necesario, así lo ve él. Pero puede ser que haya alguien, el beneficio súper normal, alguien que esté ganando por encima de eso que le parecería aceptable. Claro, habrán algunos que, mira, dice que hasta aquí estoy satisfecho, pues estoy ganando más que bueno, pero a eso se le considera un beneficio súper normal, que está más arriba de lo que la generalidad de los participantes de ese mercado están aceptando. Y habrán otros que están por debajo de lo normal, o sea, por debajo de lo que la generalidad de los empresarios han aceptado como correcto, como bueno, y que están contentos y felices, dice la gente, y muy alegres de estar en ese mercado. Entonces, habrá algunos que estén ganando o perdiendo, puede ser, porque están ganando beneficios por debajo de lo normal. Bueno, lo vamos a dejar ahí por el tiempo. El día martes vamos a continuar, vamos ya a derivar la curva de la oferta del productor para después ya analizarlo desde el punto de vista de mercado. ¿Hay alguna consulta previo a que nos despidamos? Licenciada, yo había colocado en el chat si el capítulo 8 de la industria competitiva lo íbamos a ver, ¿no? La industria competitiva sí la vamos a ver, pero después de este capítulo. Sí, sí se va a ver. Ese es un capítulo muy, muy corto, realmente. Fácil. Gracias. Media jornada, una jornada, lo sumo, lo vemos, sí. Muy bien. Entonces, si no hay más que hacer constar, nos vemos el próximo martes. Que la pasen bien, que sigan estudiando, que no lo dejen para última hora, para que se vea reflejado en sus notas. Buenas noches, jóvenes. Pero Gracias, más que Lick. en el conocimiento, ¿verdad? Gracias, Nick. Noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Derechos de autor.